En el presente artículo se abordará con una postura reflexiva el rol del letrado Dr. Carlos Baferreira como educador. En primera instancia, para el abordaje de esta temática y en el marco del curso de Filosofía de la Educación, se hablará sobre el papel del filósofo para el quehacer pedagógico. En la vida de Baferreira, el educador ha dominado al filósofo. El filósofo ha sido sacrificado voluntariamente al educador. La confesión de Baferreira en el prefacio del Fermentario, fechado en abril de 1938, en el que escribe: «En el ejercicio de la enseñanza y en los cargos públicos en la que ella desempeñé, todas mis aspiraciones intelectuales fueron dominadas y para lo especulativo casi esterilizadas por el fervor de educar». El Baferreira educador no se puede explicar sin el Baferreira filósofo. Toda su obra educacional ha sido dirigida desde el centro o núcleo filosófico de su personalidad, y por otro lado, que lo más original de su obra en el campo de la filosofía ha tenido por esencial objetivo educar, enseñando bien, pensar, sentir y actuar. La conjunción de los dos términos, Baferreira el educador, es condición del filósofo, en cuanto educar es la intención y la finalidad última de su ejercicio de la filosofía, al tiempo que el filósofo es condición del educador, en tanto que educar supone el ejercicio analítico, crítico, normativo de la inteligencia filosófica como fundamentación y orientación de sentido del acto o proceso educativo. El pensamiento pedagógico de Bas Ferreira. Más allá de ser un clásico, podemos afirmar que es muy actual hoy en día y tiene mucho para aportar. Si nos adentramos en su pensamiento, podemos encontrarnos con los actuales problemas cotidianos, en este caso referidos a la educación. Es un autor de libre pensamiento, y esto es importante que lo apliquemos en nuestra actualidad, es decir, nuestro pensamiento, discutir ideas, sin entrar en discordia, sentirnos libres de plantear cómo estamos pensando, en este caso la educación, y que eso sea el motor que nos lleve a mejorar en todo aspecto y en toda nuestra sociedad. En lo que refiere a los estudiantes, Baferreira plantea que hay que traccionar o impulsarlos hacia adelante, hacia el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Baferreira dirá que cada uno llegue hasta donde pueda. Lejos estaba la idea de superponer la psicología a la pedagogía, problema de su época, que criticaba y denominaba infantilismo pedagógico, la falacia de, a cierta edad, presentar ciertos conocimientos. Hay que llevar más lejos al estudiante, confiar más en las posibilidades de éste. Además propone que se enseñen en la enseñanza secundaria todas las religiones, sencillamente porque es bueno saber y saber más de todo lo que existe para poder elegir con libertad y conocimiento. Para el autor, no hay pedagogía sin filosofía. No puedo pensar la educación si no pienso en los fines de la educación. ¿Para qué educar? ¿Y a qué personas se va a educar? En definitiva, ¿para qué sociedad educamos? Pensar en el fin de la educación es sumamente importante. Si vemos sus reflexiones epistemológicas en la obra citada, vemos que se adentra en la profundidad de lo que es y cómo es el conocimiento humano. Plantea también que no podemos conocerlo todo, no podemos abarcar todo el conocimiento que está en un crecimiento constante. Por lo tanto, se van generando las especializaciones. Trabaja el conocimiento y al mismo tiempo el estudiante de educación secundaria, que es el tema que está abordando en esta obra, además de la formación del profesor, así como la sociedad en la cual se forma. Baferreira defiende la necesidad de que los seres humanos podamos acceder a una cultura general muy amplia, previa a las especializaciones anteriormente mencionadas. La educación secundaria entonces tiene dos fines, el fin reglado y el fin fermental. El primero atiende a la disciplina. Si soy profesor de química, debo enseñarla. La forma de constituirse esa disciplina, su método, su objeto de estudio, los debates al interior de la misma, los modelos teóricos y formar en el alumno el rigor, la precisión y el método. Pero ese no puede ser el único fin de la enseñanza secundaria. Debe haber también un fin fermental que lleve a lo parcialmente inteligible o que puede ser comprendido, que ofrezca al estudiante más para pensar.
campo intelectual, Paz Ferreira se ha destacado en la generación del 900 por ejercer con probidad el oficio de filósofo. Esto es pensar, formar y relacionar ideas. Como educador, comentaba Arturo Ardao hace medio siglo, sin que se deba ni pueda corregir ese juicio hasta hoy, no encuentra parangón en toda la historia educacional uruguaya por la universalidad y la calidad de su actuación. Su formación filosófica se daba en momentos en que la influencia positivista llegaba a su fin. Más que una filosofía, enseñó a filosofar. No fue tanto un maestro de soluciones como un maestro de problemas correctamente planteados y de rigurosa actitud crítica frente a las doctrinas. Se aleja del racionalismo, ya que sabe que la razón no es todo y le da importancia a lo que sienten las personas también. Conmovido por el problema religioso, sabe que los dogmas son las cenizas del sentimiento religioso. También es considerado un filósofo asistemático, no por falta de síntesis, sino por sobra de crítica y análisis. Por la importancia de su obra, debe ser colocado dentro del panorama de la filosofía en lengua española. Fue creador del primer laboratorio de psicología experimental de América Latina en 1897. Se consagró a la tarea docente con acertada dedicación y se preocupó hondamente en la tarea de enseñar. Su dedicación a la enseñanza fue reconocida, puesto que aún siendo estudiante, él desempeñó con vocación su rol docente de filosofía en la Universidad de Montevideo de 1897 a 1922. A su vez, por muchos años desempeñó su cargo como miembro del Consejo Directivo de Instrucción Primaria desde 1904 hasta 1906. Luego, durante muchos años, fue decano de preparatorios de la Universidad de Montevideo desde 1913 hasta 1957. A su vez, seguía ejerciendo su cargo de maestro en conferencias de la universidad 1913 hasta 1957, posteriormente siendo el rector de la misma los años 1935 a 1943. Tuvo una excepcional dedicación a la enseñanza pública, ejercía sin pausas y simultáneamente desde la cátedra de la universidad y desde la dirección de los organismos docentes. Su compromiso con la educación pública era notable. Luego de 2 años fue director de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo desde 1946 a 1949. Posteriormente, fue decano de dicha facultad por 2 periodos consecutivos de 1952 a 1955 y de 1955 a 1957. Vaz Ferreira ha dejado en su obra una singular influencia en la formación intelectual y moral de la juventud y en diversos e importantes aspectos de la evolución del país. El gobierno nacional 2 veces le rindió homenaje al asignarle por ley para ocupar un alto cargo docente. En 1913, una ley especial creó la Cátedra Libre de Conferencias, designándolo para regentarla por tiempo indeterminado y sin limitación alguna de orden estatutario. Posteriormente, en 1946, al plasmar en ley el proyecto de Vaz Ferreira de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, la ley que creó el nuevo instituto lo designó su primer director durante 4 años. Ejerció, con el mismo celo durante toda su vida, la cátedra libre en dicha facultad. Su obra es vasta y múltiple. Escribió hasta de feminismo, lo cual se corresponde con su universal personalidad de pensador filosófico, crítico de arte y enamorado de la música. Fue uno de sus más finos, profundos y lúcidos sentidores. Cuando él llega a la cátedra de filosofía en 1897, el Uruguay se halla embanderado a través de sus más calificados órganos, el positivismo filosófico. Más que una filosofía nueva, introdujo en la enseñanza una postura independiente y abierta, fuertemente criticista y especulativa, condenatoria de todos los dogmatismos de la escuela. Esta actitud mental y moral presidirá luego, sin fisuras, toda la producción basferriana. No hay nada más opuesto en el pensamiento filosófico de Vaz Ferreira que el espíritu sistemático de dogma o escuela. En vano se rastrearía en su vastísima producción, sea ella de filosofía pura o metafísica, de ética o estética, de filosofía, de la religión o de filosofía jurídica y social, o de pedagogía, la más leve claudicación de su actitud mental para abordar, esclarecer y, en su caso, resolver ninguna cuestión. Como filósofo logró un estilo propio, original, de peculiar vigor expresivo. Se ha dicho de él que en el orden de la comunicación abstracta de ideas no hay ejemplo de nuestro idioma de un estilo más diferenciado y característico dentro de la expresión filosófica.
Otra peculiaridad de su producción filosófica es su fuerte impregnación científica. La ciencia pura ha tenido en Vaz Ferreira a uno de los calificados intérpretes y a un eximio y sagaz rectificador de las trascendentalizaciones ilegítimas de los hombres de la ciencia. En el plano de la aportación de la filosofía a los problemas estéticos, realizó estudios de la más alta calidad, tanto por la profundidad de sus planteos como por el don de claridad, en cuyo mérito las más abstrusas cuestiones se transparentan en un léxico diáfano de singular expresividad. El filósofo, a través del profesor, fue un educador de excepción. Su obra en esta materia no tiene comparación, abarcó todas las ramas de la enseñanza, primaria, secundaria y superior. Debe destacarse, además, el lugar prominente que corresponde a los problemas morales en la vida y en su obra. Desprovisto de las convicciones religiosas, colocó en la cumbre de la jerarquía axiológica a los valores éticos, sin sacrificar a ninguno. En lo moral, fue el apóstol del hombre integral, que en un esfuerzo poco pensable lleva de frente todos los ideales con los consiguientes conflictos, éticos con angustia y remordimiento, Cristos oscuros, sin corona ni sacrificios. El sabio dijo, no retrocede ante ninguna cuestión, y en el orden moral, la conducta sincera por parte de los hombres del pensamiento es la condición más indispensable del mejoramiento intelectual y moral. En su caso, así como el educador es inseparable del filósofo, el hombre lo es del filósofo y del educador. Su vida apostolizó su ética. En este sentido, se puede decir, sin distorsión del lenguaje, que Vaz Ferreira fue el primero y el mejor de sus discípulos. El itinerario de su vida pública y privada reproduce, sin una reflexión, las más exigentes puntualizaciones éticas del filósofo. A partir de 1950, empezó en su cátedra un trabajo de revisión, depuración, selección y síntesis de sus obras. Paralelamente, surgieron en las esferas de gobierno movimientos tendientes a la publicación de sus libros. En 1957, la Cámara de Representantes del Uruguay dio cima al intento de editar las obras éditas e inéditas del ilustre filósofo. La iniciativa fue tomada por un grupo de diputados de distintos sectores políticos: Jorge Vila, Washington Beltrán, Arturo Dubra, Venancio Flores, Germán Michelini, Carlos Barón, Francisco Camuso, Adolfo Tejera y José Cerrato, en cuyos fundamentos se expresa que el más grande y justo homenaje que se puede realizar a un hombre de la jerarquía intelectual de Vaz Ferreira es la publicación de su obra. En 1963, la Cámara de Representantes reeditó la edición, a lo que se le agregó 6 tomos de material inédito. Carlos Vaz Ferreira falleció en la ciudad de Montevideo el 3 de enero de 1958. Sus principales obras fueron Moral para intelectuales, 1908, Lecciones sobre pedagogía, 1918, Sobre la propiedad de la tierra, 1918, Sobre los problemas sociales, 1922, Sobre el feminismo, 1933, Fermentario, 1938, La actual crisis del mundo, 1940, entre otros.